El viento de los montes de Ararat soplaba como si arrastrara voces antiguas. El doctor Serrano descendió entre la niebla espesa, sintiendo el crujido del hielo bajo sus botas y una presencia que no era del mundo. A su lado, Laila observaba los grabados en una piedra partida, líneas que parecían vibrar bajo la luz gris del amanecer. «Esto no es madera, es algo más viejo», murmuró Gabriel, tocando la superficie pulida que parecía respirar. Un zumbido resonó, suave al principio, luego profundo, como el latido de una bestia dormida. El padre Esteban alzó su crucifijo, temblando. La montaña respondió con un eco metálico, un gemido que venía del interior de la tierra. ¿Y si el diluvio fue una advertencia, no un castigo? ¿Y si lo que llamaron arca fue una máquina que nunca debió despertar? El silencio posterior fue casi más aterrador que el ruido. Gabriel temblaba, observando cómo la grieta seguía brillando bajo el hielo. Laila anotaba frenéticamente los símbolos que ahora se movían, como si respirara. «Esto responde a nosotros», murmuró. El padre Esteban se apartó, sintiendo que el aire tenía un sabor metálico, como sangre. Un eco lejano repitió su oración, pero con otra voz. No humana, no viva. ¿Era la montaña quien hablaba o algo atrapado dentro? Al caer la noche, instalaron el campamento junto al hallazgo. La tormenta se había detenido, pero el aire vibraba con una frecuencia constante, como si el mundo respirara al ritmo del objeto. Gabriel no podía dormir. Laila murmuraba palabras antiguas, y cada sílaba parecía alterar la forma de la grieta. El padre Esteban no rezaba. Solo observaba el fuego, esperando algo que aún no comprendía. En el fondo del valle, luces se movían bajo el hielo, lentas, inteligentes. A medianoche, un sonido profundo atravesó el aire. Las lámparas parpadearon y una figura translúcida emergió del resplandor. No tenía rostro, pero su forma humana era reconocible. Gabriel se levantó con lentitud. Laila dio un paso atrás. «¿Quién eres?», preguntó él. La figura respondió sin palabras. Un eco directo en la mente. «Soy la voz de la segunda creación». El padre Esteban gritó, y la montaña pareció responder con un trueno interior. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un zumbido eléctrico. Laila miró al arqueólogo con lágrimas. Eso no era humano. Gabriela sintió lentamente. No, pero sí era antiguo. La grieta volvió a sellarse con un gemido metálico. Todo quedó en silencio. Solo el viento susurraba entre las rocas. Pero en la oscuridad algo pulsaba todavía, esperando. ¿Y si el arca nunca fue un refugio, sino una llave? El amanecer llegó con un silencio imposible. El hielo parecía derretirse desde dentro, revelando líneas que formaban un patrón, un lenguaje que no pertenecía a la tierra. Laila trabajaba sin descanso, comparando los símbolos con tablillas sumerias. «Estos signos no describen un diluvio», susurró. «Describen una secuencia de activación». Gabriel frunció el ceño. El padre Esteban guardó silencio con el rostro gris de miedo. Las palabras se encendieron una a una, como si respondieran al pulso del sol. El aire olía a metal y ozono. No era una ruina, era una máquina que despertaba después de miles de años. Laila trazó con cuidado los signos, pronunciando una sílaba tras otra. A medida que hablaba, el aire vibraba con una resonancia que hacía temblar las piedras. Gabriel grababa con su cámara, sin darse cuenta de que su propia voz se sincronizaba con los sonidos del objeto. El padre Esteban empezó a sangrar por la nariz, murmurando oraciones en voz baja. «No sigas», advirtió. Pero Laila no lo escuchó.
Un símbolo ardió más fuerte que los demás, y por un instante, la montaña respiró. Esa noche, Laila no pudo dormir. Escuchaba una voz, suave y lejana, que la llamaba por su nombre. Salió de la tienda y miró hacia el hielo. Una figura luminosa la observaba desde dentro, como si flotara entre capas de cristal. «No temas», dijo la voz sin sonido. «Eres el eco de lo que fuimos». Laila cayó de rodillas, llorando. Gabriel despertó al sentir un resplandor, y al salir solo encontró a Laila temblando frente al hielo, con los ojos encendidos. «Esta voz no es un espíritu», dijo Laila al amanecer, «es un registro». Gabriel la miró con incredulidad mientras revisaba las lecturas del detector: frecuencia modulada, código matemático, no un idioma humano. El padre Esteban se tapó los oídos, incapaz de soportar el zumbido. «Está intentando comunicarse», insistió Leila. «Quiere que comprendamos cómo reactivar el arca». Gabriel dudó. Reactivar algo construido por dioses antiguos no parecía sabio, pero la curiosidad lo venció. Esa tarde, Laila completó la traducción. Una secuencia de 9 sílabas y 3 gestos. Gabriel la observó en silencio, mientras el padre Esteban rezaba entre sollozos. Al pronunciar las palabras, el hielo tembló y el suelo se iluminó desde abajo. Una corriente invisible recorrió el aire. La grieta volvió a abrirse, mostrando una cámara interna con paredes que parecían respirar. Y allí, en el centro, flotaba un artefacto, un núcleo cristalino, latiendo como un corazón. El arca estaba viva. El núcleo cristalino flotaba en silencio, emitiendo pulsos rítmicos que hacían vibrar los huesos. Gabriel extendió una sonda, intentando medir la energía, pero el dispositivo se derritió al contacto. Laila registraba lecturas imposibles, patrones de ADN, formas geométricas que parecían responder al pensamiento. El padre Esteban rezaba, aunque su voz se quebraba con cada palabra. «Esto no es de Dios», murmuró. Gabriel lo miró sin responder. Lo que tenían frente a ellos no era una reliquia, era una conciencia dormida. Y estaba despertando. El padre Esteban comenzó a escuchar voces. Primero eran susurros, luego oraciones pronunciadas en una lengua que no conocía, pero que entendía en su alma. «Ellos regresarán», decían. «El ciclo se repite». Laila lo observaba con miedo. Su piel parecía más pálida, sus pupilas dilatadas. Gabriel intentó calmarlo, pero el sacerdote lo empujó, gritando: «No debes tocar el corazón del arca». El cristal respondió con una vibración profunda. El eco pareció atravesar sus mentes. El aire cambió de densidad. Laila sintió que el suelo se movía, como si el arca respirara. Las paredes se transformaron, mostrando figuras en relieve. Criaturas aladas, hombres con rostros de fuego, barcos suspendidos sobre montañas. «Son los dioses», susurró, «o sus máquinas». Gabriel tomó fotografías, cada una distorsionada por energía electromagnética. En una de ellas apareció una sombra humana justo detrás de ellos, una figura que no estaba en el lugar. El padre Esteban se persignó. «Está dentro de nosotros ahora». Esa noche el padre Esteban despertó gritando. Su cuerpo se arqueaba y su voz ya no era suya. El arca no fue hecha por Noé, rugió en un tono imposible. Fue enviada para recoger a los elegidos. Gabriel y Laila lo sujetaron, pero una fuerza invisible los lanzó hacia atrás. El sacerdote cayó al suelo, inconsciente, con marcas brillantes en el pecho. Laila tembló. «Está marcado con los símbolos del núcleo». Gabriel lo miró horrorizado. El arca los había elegido. Al amanecer, el sacerdote seguía vivo, pero su voz había cambiado. Hablaba en un idioma metálico, sin pausas, como si transmitiera datos.
Laila registró las ondas sonoras. Eran coordenadas, fechas, advertencias. Gabriel sintió un escalofrío al reconocer un patrón. Las coordenadas marcaban zonas donde antiguas culturas desaparecieron sin explicación. «Están activando otras arcas», dijo Laila con voz temblorosa. El padre Esteban alzó la mirada, sus ojos convertidos en espejos. «El diluvio no fue un fin», murmuró. «Fue el reinicio». El amanecer trajo un cambio que ninguno pudo explicar. El hielo se había derretido casi por completo y el suelo vibraba bajo sus pies como un corazón antiguo. El núcleo cristalino giraba lentamente sobre sí mismo, proyectando haces de luz que formaban estructuras flotantes en el aire. Ciudades, constelaciones, rostros que parecían observarlos. Laila, fascinada, comprendió que aquello no era solo una máquina, era un archivo, una memoria viva. Gabriel observaba las figuras humanas de los hologramas. Cada una tenía alas metálicas y ojos como estrellas. El padre Esteban retrocedió, murmurando: «Son los que vinieron antes del diluvio, los que jugaron a ser dioses». Las proyecciones comenzaron a hablar, no con voces, sino con imágenes que se incrustaban en la mente. Gabriel vio un mundo cubierto por fuego, hombres guiando naves que se elevaban hacia el cielo, y una gran ola que borraba todo. Laila cayó al suelo, llorando, al comprender el mensaje. El arca no había salvado animales, sino conocimiento. Eran semillas de vida, instrucciones para rehacer el mundo. El padre Esteban gritó entre lágrimas: «Eso no es fe, es soberbia». Pero el arca no escuchaba. Solo transmitía lo inevitable. Los hologramas se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad. Gabriel caminó hacia el núcleo. Si esto guarda el conocimiento de los antiguos, tal vez también guarde su error. Laila intentó detenerlo, pero la luz del cristal lo envolvió. Su cuerpo se elevó unos centímetros del suelo, suspendido en un campo invisible. Sus ojos se tornaron blancos y habló con una voz que no era la suya. El ciclo se reinicia cuando el hombre olvida su origen. Laila gritó su nombre, pero la luz respondió con un rugido que hizo temblar la montaña. Cuando Gabriel cayó al suelo, el núcleo dejó de girar. Su cuerpo estaba intacto, pero algo en su mirada había cambiado. «He visto su creación», dijo con voz apagada. «No eran dioses, eran sobrevivientes». Laila lo abrazó, aliviada, pero temerosa. El padre Esteban lo miró con repulsión. «No regresaste solo». Una sombra luminosa se movía detrás de Gabriel, imitando sus gestos. El arca seguía despierta. La voz habló por primera vez en el aire, audible para todos. «El diluvio fue una prueba. La próxima no será de agua». La montaña comenzó a temblar. Grietas luminosas recorrieron las paredes del arca y una luz colosal emergió hacia el cielo. Desde lejos, el valle se iluminó como si un segundo sol naciera bajo la tierra. Laila cubrió su rostro y Gabriel, de pie frente al resplandor, entendió lo inevitable. El arca era un transmisor. Enviaba una señal. «No está despertando», murmuró. «Está llamando». El padre Esteban gritó, desesperado: «¡Que Dios nos perdone!». En lo alto, entre nubes rojas, algo respondió al llamado. 3 días después, helicópteros atravesaron la tormenta y descendieron sobre el valle. Hombres armados con trajes térmicos y visores negros rodearon el campamento. Un logotipo militar cubría sus chaquetas. Proyecto Éxodo. Gabriel no entendía cómo habían llegado tan rápido. Laila intentó esconder sus notas,
pero un oficial la tomó del brazo. «Esto pertenece al gobierno mundial», dijo con voz firme. El padre Esteban observó con los ojos vacíos, como si ya supiera lo que venía. Detrás de los soldados, un contenedor metálico era preparado para transportar el núcleo cristalino. El arca había dejado de pertenecer. El comandante del operativo, una mujer de rostro severo, se presentó como la doctora Helena Weiss. «Su descubrimiento confirma la teoría», dijo, observando el núcleo. «El arca no es religiosa, es tecnología prehumana. Y será nuestra arma». Gabriel dio un paso adelante, furioso. «No entienden lo que están tocando». Weiss lo miró sin emoción. «Entendemos que puede reiniciar la vida misma». Layla sintió un escalofrío. No era curiosidad lo que movía a esa gente. Era hambre de poder. Esa noche, Layla fue llevada a una tienda para ser interrogada. 2 soldados la vigilaban mientras Weiss le mostraba una tableta con imágenes satelitales. 8 puntos de energía idénticos alrededor del mundo. «Las otras arcas», murmuró Layla. Weiss asintió. «Y usted nos ayudará a activarlas». Layla cerró los ojos. «No puedo hacerlo». Weiss sonrió. «No le estoy pidiendo permiso». Afuera, Gabriel escuchaba el zumbido del núcleo desde la distancia, sintiendo que el arca sufría. Gabriel no soportó más. Mientras el viento rugía, infiltró el perímetro con ayuda del padre Esteban. Desactivaron las luces y corrieron hacia el contenedor. El sacerdote murmuraba salmos mientras sus manos temblaban. Al tocar el núcleo, las alarmas se activaron. El cristal comenzó a vibrar, liberando destellos que derribaron a los soldados. Layla escapó de la tienda y gritó: «¡Detente! ¡Te matará!». Pero Gabriel no se detuvo. Debe elegir a quién pertenece. El núcleo respondió con una explosión de luz. Cuando el resplandor se desvaneció, el campamento había desaparecido. Weiss y sus hombres yacían inconscientes. Solo quedaban Gabriel, Layla y el padre Esteban, arrodillados frente al núcleo suspendido en el aire. Su superficie mostraba imágenes de ciudades y océanos. Luego se tornó en un mapa estelar. «Ha elegido», dijo Layla en un susurro. Gabriel levantó la vista. «No es una máquina de guerra, es una llave estelar». El padre Esteban comenzó a llorar. Desde el cielo, una nueva señal descendía, respondiendo al llamado del arca. El mundo había sido marcado. El amanecer trajo un silencio sobrenatural. No había viento, ni nieve, ni sonido alguno. El núcleo flotaba sobre el valle, girando lentamente, emitiendo una frecuencia que hacía vibrar la sangre. Layla miraba las luces en el cielo. Eran auroras, pero formaban patrones matemáticos. Gabriel comprendió que era un lenguaje, una llamada enviada al universo. El padre Esteban, exhausto, susurró: «La señal ha sido respondida». En el horizonte, una columna de fuego descendía desde las nubes, como si el cielo abriera una herida. Algo se aproximaba, y no pertenecía a la tierra. Esa noche la voz volvió. Resonó dentro de sus mentes clara y poderosa. El ciclo debe completarse. Layla cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. «¿Qué ciclo?», gritó. Gabriel la sostuvo, sintiendo el temblor de su cuerpo. La voz continuó: «El conocimiento no debe permanecer con quienes olvidan». De pronto, el núcleo se partió en 2, revelando en su interior un portal líquido, como un espejo en movimiento. Layla se levantó lentamente, atraída por su reflejo. «Me está llamando», susurró,
y dio un paso hacia la luz. Layla cruzó el umbral. Su cuerpo se disolvió en luz, y Gabriel gritó su nombre mientras el portal la absorbía. El arca se iluminó entera, y una ráfaga de viento barrió el valle. Dentro del resplandor, Layla se encontró flotando en un espacio sin tiempo. Frente a ella, figuras luminosas la observaban. Seres altos, sin rostro, cubiertos de símbolos en movimiento. Uno de ellos habló sin palabras. «Tú elegiste ver». Layla extendió la mano y el universo se abrió ante sus ojos. Planetas, memorias, océanos de estrellas. Comprendió que el arca era un puente entre mundos y que la humanidad no era la primera en cruzarlo. Gabriel, de rodillas frente al portal, escuchaba la voz de Layla desde el otro lado. «Gabriel, no temas». Su voz sonaba más clara, más antigua. El arca guarda lo que fuimos y lo que seremos. El padre Esteban se acercó, lágrimas en los ojos. «Ciérralo, no dejes que regrese». Pero Gabriel no podía. Dentro del portal vio el rostro de Layla, sereno, luminoso. «Tú también debes venir», dijo ella. El viento se detuvo. La montaña entera contuvo la respiración. Gabriel dio un paso adelante, atravesando el portal mientras el padre Esteban gritaba su nombre. La luz lo envolvió, y por un instante el mundo pareció desaparecer. Dentro, Layla lo esperaba. A su alrededor, millones de símbolos giraban en un espiral luminoso. Y en su centro, un corazón de fuego latía con ritmo humano. «Esto no es el fin», dijo ella. «Es el regreso al principio». Gabriel tomó su mano. Afuera, el arca se elevó del valle, envuelta en fuego blanco, mientras el cielo se partía en dos. Desde lo alto, el padre Esteban vio cómo la montaña se cerraba, tragando toda evidencia del milagro. Solo el viento quedó y un eco que susurraba: «El ciclo continúa». La montaña de Ararat había desaparecido bajo una tormenta perpetua. A lo lejos, los satélites detectaban una esfera luminosa ascendiendo entre las nubes, rodeada de relámpagos. Dentro del arca, Gabriel y Layla flotaban entre luces y memorias. «Estamos en su mente», dijo ella con voz calma. «La mente de la tierra, o de quienes la sembraron». Gabriel miró hacia abajo y vio los océanos y continentes reflejados como maquetas vivas, respirando. La voz los envolvió con un susurro. «La humanidad ha sido juzgada. ¿Repetirán el error o renacerán?». Y el mundo comenzó a cambiar. En la superficie, el padre Esteban caminaba solo entre las ruinas heladas. El cielo se abría en una espiral, y fragmentos de hielo flotaban hacia arriba, como si la gravedad hubiera de dirección. «He sido testigo del fin y del principio», murmuró, levantando el crucifijo. Desde lo alto, una lluvia de luces descendía sobre el valle, cayendo como estrellas. Cada una tocaba la tierra y germinaba en vida nueva, flores, árboles, agua pura. El sacerdote sonrió, entendiendo al fin. El juicio no era destrucción, era resurrección. Dentro del arca, Gabriel comprendió la verdad final. El diluvio no había sido castigo, sino un reinicio. La máquina no salvaba cuerpos, sino memoria. Layla extendió sus manos sobre la superficie luminosa donde imágenes de ciudades antiguas aparecían y se desvanecían. «Somos sus herederos», dijo ella. Gabriel asintió. «Y también su advertencia». El núcleo comenzó a latir más rápido, y ambos sintieron que sus mentes se expandían más allá del tiempo. En ese instante,
comprendieron que serían los nuevos guardianes del ciclo. La voz habló una última vez. El ciclo no puede detenerse, pero puede ser guiado. Una luz envolvió a Gabriel y Laia, desintegrando sus cuerpos en partículas doradas. Afuera, el arca comenzó a dividirse en fragmentos que ascendían al cielo, cada uno dirigiéndose a una región diferente del planeta. El padre Esteban cayó de rodillas, mirando cómo las luces cruzaban el firmamento. Los elegidos vuelven a sembrar, susurró, y comprendió que el arca no se había ido. Solo había regresado a donde todo comenzó. Semanas después, el valle volvió a la calma. No quedaba rastro del arca, ni del campamento, solo una marca circular de tierra fértil donde antes había hielo. En el centro, una flor desconocida crecía, emitiendo una luz tenue. En las ciudades del mundo, las personas comenzaron a soñar con la misma voz. Recordad el agua, recordad la luz. En los cielos aparecieron nuevas estrellas, formando una constelación con forma de barco. Nadie supo decir si era una advertencia o una promesa. Pero esa noche, el viento del Ararat susurró con ternura. El ciclo continúa.